Buenos días, hermanos. La verdad que hace mucho tiempo que no venía. Y la verdad que es un gozo y una alegría poder estar con ustedes hoy y compartir acá. Vamos a ir a nuestras Biblias, al Evangelio de Juan, capítulo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17, donde vamos a encontrar la oración que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo antes de ir a la cruz, antes de ir a la muerte. Y la verdad que hay muchas o bastantes oraciones del Señor a través de los evangelios, de los 4 evangelios, pero esta es una oración muy especial. Es una oración donde nosotros podemos ver el corazón de Dios, el corazón del Dios Hijo también, y su deseo para con nosotros. A la misma vez, también podemos ver esta oración no como un modelo presentado por parte del Señor para orar, porque nosotros tenemos una oración modelo que es lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y ahí el Señor, nosotros vemos que Él, hablando, sus discípulos les piden, enséñanos a orar, y Él ahí les presenta un modelo de oración, que no es lo que está haciendo acá. Pero nosotros al ver a orar a Cristo, podemos también aprender de una manera práctica y también ver nuestros corazones a la hora de nosotros orar al Señor. Y eso es muy importante. Pero principalmente lo que podemos ver en esta oración es el corazón de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Así fácilmente. Antes que todo, quiero que oremos brevemente, así ya podemos empezar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por el día que nos has dado y también porque tenemos el honor y el privilegio de poder reunirnos como iglesia, poder adorarte, poder honrarte y poder servirte aquí también, Señor. Te rogamos ahora, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra, pero también a vivir tu palabra, Señor, a ser hacedores de ella, no tan solamente oidores, Señor. Háblanos a nuestro corazón, al mío principalmente, y también al de nuestros hermanos. Guíanos por medio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, Juan 17 es la oración más íntima registrada del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Ahora, ¿por qué digamos íntima? No solamente porque Él se presenta delante de Dios, sino porque esta oración está ubicada, podemos decir, en un lugar especial del Evangelio de Juan. Si ustedes ya están enterados sobre esto, en la estructura que le podemos dar al Evangelio de Juan, lo podemos dividir a todo el Evangelio en 2 partes. La primera parte del Evangelio de Juan, los teólogos lo han llamado como el libro de las señales, que llega desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13. Podríamos decir el libro de las señales, donde se nos narra o se nos cuenta los acontecimientos, la vida y el ministerio de Jesús en público. Pero desde el capítulo 13 en adelante, los teólogos le han llamado el libro de la gloria, donde está registrado aquellas conversaciones y esta relación íntima que el Señor tuvo con los suyos, solamente con sus discípulos. En el capítulo 13, si nosotros tan solamente le pegamos una mirada, no vamos a leer, sino solamente verlo, vamos a ver cómo el Señor al principio, Él ya está a solas con sus discípulos, ya no está en público, y Él ahí le presenta que lava sus pies y le deja un ejemplo de cómo ellos deben servirse los unos a los otros. Después, de identificar al traidor, cuando ellos están tomando la cena, el Señor les da un mandamiento nuevo: deben amarse los unos a los otros de la manera que yo los he amado. Después el Señor da la promesa del Espíritu Santo, les da palabra de consuelo, de dirección, también una exhortación a permanecer en Él, que eso lo encontramos en Juan capítulo 15, donde dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, donde esta palabra permanecer en mí aparece muchas veces. Hace una exhortación a mantenerse firmes en Él. Les da la promesa y les habla de la obra que el Espíritu Santo hará cuando Él se fuera y viniera en el capítulo 16. El Señor estaba preparando a sus discípulos para lo que ahora
vendría, que ya estaba llegando la hora de su crucifixión, estaría llegando el momento donde el Señor iría a la cruz para pagar el precio de todos aquellos que el Padre había escogido en su soberana voluntad y que también necesitaban su perdón y necesitaban su salvación. En esta oración vemos cómo el Hijo habla con el Padre en favor de los suyos, revelando no solo su corazón, sino lo que Dios quiere para con nosotros. Así que esta oración que nosotros tenemos acá es una oración sublime, podríamos decir, a tal punto que un comentarista bíblico dijo sobre esto: no hay voz, comentando sobre esta oración, dice: no hay voz que haya sido alguna vez escuchada ni en el cielo ni en la tierra, más exaltada, más santa, con más fruto, más sublime que la oración ofrecida por el Hijo de Dios mismo. Así que sí, esto es una parte de lo que esta oración significa. Hoy día no podríamos ver absolutamente todo lo que esta oración enseña, sino que vamos a ver muchas cosas, pero vamos a ver lo más básico, porque si usted la lee o la estudia en su casa, va a empezar a descubrir demasiadas cosas. Así que vamos a leerla. Juan capítulo 17 dice así: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y lo guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos sean santificados en la verdad. Porque no ruego solo por estos, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que lo amaste y los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer,
para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Hasta ahí la oración. Como ven, a la luz de otros pasajes, es una oración extensa, a la luz de las otras oraciones, y tiene mucho, pero mucho contenido. Un gran contenido teológico, es una oración de mucha profundidad, a tal punto que de esta oración podríamos hacer varios sermones. Si quisiéramos hacer lo básico, podríamos hacer 3 sermones. O sea, tendríamos para 3 domingos para hablar sobre esta oración. Pero tal vez podríamos armar más sermones de esta oración. Lo que quiero que tengamos en cuenta, que lo que esta oración enseña no es algo que tal vez se le ocurrió al predicador, no es algo que tal vez a un teólogo de renombre se le ha ocurrido, sino algo que el Señor mismo está diciendo. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, está diciendo. Y como les decía, acá nos muestra lo que quiere Dios con nosotros. ¿Qué es lo que decía Cristo para nosotros? Pero a la misma vez también podríamos saber cómo sería una oración que es conforme a la voluntad de Dios. Primero, porque es una oración que la hace el mismo Hijo de Dios. Pero por el otro lado, por eso yo le titulé a este sermón una oración según la voluntad del Padre. Nosotros debemos aprender eso. Debemos también no solamente conocer lo que Dios quiere para nosotros, sino que también podemos aprovechar y saber cómo nos dirigimos, cuáles son nuestras motivaciones al orar a Dios. Y el sermón está dividido en 3 partes. La primera parte la tenemos desde el versículo 1 al versículo 5. Lo primero que debemos notar es cómo el Señor empieza esta oración. Estas cosas habló Jesús, que era todo lo que él venía hablando anteriormente, dando consuelo y enseñanza, esperanza y ánimo a sus discípulos. Y dice, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre. Ahí está una palabra muy importante, porque al hablar él, dirigirse al Padre, obviamente que nosotros sabemos que Dios es el Padre de él, que Dios es Padre en general, pero esta palabra nos enseña esa relación íntima, eterna y de gran intimidad y amor que lo expresa en su oración, que Dios ha tenido con Dios el Hijo desde toda la eternidad. En el Evangelio de Juan esta palabra aparece 100 veces, por ejemplo, y en esta sola oración, esta misma palabra aparece 6 veces. Es una palabra que no podemos ignorarla, no es cuestión de decir, bueno, es el Padre y listo. No, que Dios se dirija a Dios el Padre con esta palabra nos enseña lo que Juan viene enseñando desde el principio, que Jesús, capítulo 1, estaba con Dios, él tenía una relación con Dios, una relación eterna, y él era Dios. Otra de las enseñanzas que tiene que Jesús se dirija a Dios como su Padre es que es de su misma naturaleza. Si él es el Hijo de Dios, el nombre que nosotros usamos para decir Hijo de Dios nos enseña de la divinidad de Cristo. Y Jesús, esta palabra da testimonio de su divinidad y de que Él es una misma naturaleza con el Padre. Y eso lo vemos a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Pero ahora hay algo muy interesante, que nosotros sabemos que por la obra redentora de Cristo, por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz, nosotros también podemos dirigirnos ahora a Dios como nuestro Padre. Y no solamente que podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre, sino que Él es nuestro Padre. En Efesios, Pablo dijo que nosotros ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y ¿qué? Y miembros de la familia de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos o llamados hijos de Dios. Y eso no es poca cosa. Nosotros tenemos al Dios del universo que es nuestro Padre. Cuando nosotros vamos a Él en oración sabemos que estamos clamando a nuestro Padre. Pero eso no quiere decir que Él siempre deba responder con un sí. Él es infinitamente sabio y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y eso debemos tenerlo en cuenta también
en el momento de nosotros orar. Saber que Él es nuestro Padre, que por Cristo Dios es nuestro Padre, hemos sido adoptados hijos suyos y tenemos confianza, acceso, una relación, como dice acá, tu Padre, los amas a ellos en el versículo 24 más o menos, de la misma forma que me amaste a mí. Con el mismo amor que me amaste a mí, ahora tú los amas a ellos. Y sigue diciendo la oración. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado, la hora de su crucifixión. El momento está aquí en la puerta. El momento donde Él iba a ser clavado en una cruz, donde iba a ser despreciado por una humanidad pecadora, pero era también el momento donde las huestes de maldad iban a ser vencidas. Ese momento apunta hacia la cruz. La hora ha llegado, pero Jesús le pide al Padre que lo glorifique. Desde una perspectiva humana, morir en una cruz era una vergüenza. Era una vergüenza morir en una cruz como Jesús murió, porque solamente ahí los malhechores, los delincuentes, era donde eran juzgados. Sin embargo, Él fue ahí. Pero para Jesús la cruz no era una vergüenza, sino que era una victoria. Para Dios la cruz no era una vergüenza, era una victoria. Desde una perspectiva humana, sí. Aquello que era algo vergonzoso, para Dios era algo glorioso y era su victoria. Colosenses 2, 13 y 15, si me acompaña, hasta ahí. Dice lo siguiente. Colosenses 2, 13 y 15 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento, la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. La Reina Valera termina diciendo triunfando en la cruz, creo. Esta es la Nueva Biblia de las Américas. Pero sí lo que deja claro Pablo es que por medio de la cruz es donde Dios tiene la victoria. Y esa hora, dice Jesús, ha llegado, Padre. Muchas veces podemos entender esta oración como una oración triste, una oración de demasiada tristeza que el Señor está haciendo en presencia de sus discípulos, pero en realidad no es así. El versículo anterior, que sería el 33 del capítulo 16, dice, estas cosas les he hablado para que tengan mi paz. Y en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. Y después de decir esas palabras, Él hace esta oración en presencia de sus discípulos. Por un lado, para que tengan paz, y acuérdense, yo vencí el mundo. Yo vencí el mundo. Y el Señor ora ahora en presencia del Padre. También podemos ver que la gloria del Hijo está entrelazada con la gloria del Padre. Como Juan plantea desde el inicio del Evangelio, el Padre y el Hijo son uno. ¿Qué dice el Señor? Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y ahí tenemos la motivación de Jesús. ¿Cuál era la motivación de Jesús para llevar a cabo su obra, para llegar hasta el punto de morir en una cruz? Darle gloria al Padre. Glorifícame a mí para que tu Hijo te glorifique a ti. La motivación es clara. Y creo que esa también debería ser nuestra intención en el momento de orar. Darle gloria al Padre. En esta oración no vemos, si la ponemos a estudiar, no vamos a ver nada egocéntrico, algo que Cristo demande solamente para Él o para los suyos,
y poniendo los deseos del Padre y la gloria del Padre en segundo lugar. Lo que hace Jesús pone primero la gloria de Dios por encima de todo. A tal punto que Él está dispuesto en obediencia a ir y ser clavado en una cruz para que el Padre sea glorificado. Mucha diferencia como muchas veces oramos nosotros, ¿no? Que muchas veces pedimos cosas que tal vez nosotros queremos, que tal vez nos hacen bien a nosotros y que la Biblia muchas veces enseña que eso es como añadidura. Porque dice, busquen primeramente el reino de Dios, busquen primeramente la gloria de Dios y todo lo demás será añadido. Y muchas veces nosotros queremos solamente para nosotros, todo para nosotros. Por eso yo titulé esto una oración conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, debemos siempre tratar de buscar la voluntad de Dios por encima. Y el Padre Nuestro, cuando el Señor les enseña, comienza así. Primero Dios, después nosotros. Primero todo para Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y después viene lo de nosotros. No está mal que nosotros le pidamos a Dios, Él es nuestro Padre. Pero nosotros debemos priorizar lo que para Dios es prioritario. Que el Evangelio se expanda en el mundo es prioritario para Dios. Que el Señor salve más almas es prioritario para Dios. Que haya más iglesias bíblicas es prioritario para Dios. Que la iglesia crezca en santidad es prioridad para Dios y eso debe estar en primer lugar en cada uno de nosotros. Glorificar al Padre es glorificar al Hijo. Y nadie puede darle gloria al Padre si no es por medio del Hijo. Y la gloria que el Señor pide acá está relacionada con la vida eterna. Porque el versículo siguiente, versículo 2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para dar vida eterna a todos los que le has dado. La vida eterna, como bien lo dice aquí, no es para todo el mundo. Obviamente, eso está demasiado claro, sino solamente para quién. Para aquellos que el Padre le ha dado. Para aquellos que el Padre le ha dado. Porque Él dijo, son tuyos y me los has dado. Y la vida eterna, yo di mi vida para que esos tengan vida eterna. Porque necesitan, a tal punto que el Hijo de Dios tuvo que dar su vida. Para que nosotros podamos tener vida eterna. Y esta vida eterna no es otra cosa que conocer verdaderamente al Dios verdadero, único y verdadero. Y esta palabra conocer que se usa acá no es simplemente un conocimiento intelectual de lo que la Biblia puede enseñar acerca de Dios o de lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Porque obviamente que esto lo sabemos. Podemos tener mucho conocimiento de lo que la palabra enseña con respecto a Dios. Pero sin embargo, como dice un autor, no podemos conocer verdaderamente a Dios. Hay una gran diferencia entre conocer cosas acerca de Dios que conocer verdaderamente a Dios. Y el Señor que dice, y esta es la vida eterna, versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No que eres un Dios, sino el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y nadie puede entrar en esta relación con el Padre verdadera, a una relación de Padre, a una relación de un pecador perdonado por Dios y aceptado en la familia de Dios, si no es por Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero quiero que recordemos esto, porque es muy importante. No es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer verdaderamente a Dios. Y los frutos de nuestra vida van a dar testimonio de eso. El Espíritu de Dios hablará a nuestro interior, pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros, mostrará eso. Mostrará de que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios también ponen como prioridad aquello que para Dios es prioritario. Buscan darle gloria a Dios. Más allá de todos los detalles que este pasaje nos presenta, podemos ver algo muy importante que ya lo dijimos, la motivación de Jesús en su vida, desde su inicio
hasta su final y que está expresada en esta oración es darle gloria al Padre. Y el Padre se glorifica en la obra del Hijo. Alguien decía, Dios se glorifica en este mundo salvando a pecadores, porque ese es su plan, desde toda la eternidad. Él se da gloria a sí mismo salvando a pecadores. Muchas veces es difícil comprenderlo esto, yo hasta el día de hoy lo sigo pensando, pero la realidad es esa, la verdad que la palabra nos enseña es esa. Dios creó todas las cosas y desde un inicio de que Adán y Eva pecaron, Dios no se quedó de brazos cruzados, sino que el Señor, en su gran amor y misericordia, quiso salvar a una humanidad caída. Pero ante esto deberíamos preguntarlo, ¿cuál es nuestra motivación para vivir? ¿Cuál es nuestra motivación al orar? ¿La gloria del Padre? ¿Honrar al Padre por medio del Hijo? Cuando oramos a Dios, ¿qué motiva darle la gloria o qué más nosotros anhelamos que se cumpla en nuestras vidas o en nuestras peticiones? ¿Cómo le demostramos eso al Señor cuando hablamos con Él y cuando vivimos? ¿Cuál es nuestro deseo? El deseo de Jesús, que es nuestro máximo modelo, era darle gloria al Padre. Glorifícame para que tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra y habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y he terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. De esa gloria se habla mucho aquí. De hecho, esta palabra gloria aparece como 9 veces en este pasaje. Pero no podemos entrar en muchos detalles sobre esto porque, como les dije, hay muchas cosas, pero vamos a ir a aquello que el pasaje nos enseña, a aquello que Dios quiere para nosotros. Y lo primero que tenemos en el versículo 6 es una declaración que el Señor hace ante el Padre. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, que les recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Si notaron, hay muchas palabras importantes acá que describen lo que es lo que hace o lo que produce la obra de Dios en la persona y se manifiesta en una verdadera fe. Por ejemplo, el Señor da la palabra, pero ¿qué dice de aquellas personas que son del Padre? Dice, ellos han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. La obra de salvación es una obra que inicia en la mente eterna de Dios. La salvación es producto de Dios. Y el Señor dice, ellos han conocido que lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado que las palabras que me diste. Pero no solamente conocieron, sino que dice, recibieron esa palabra. Y también la entendieron a esa palabra. Y ellos entendieron que salí de ti, pero también creyeron que tú me enviaste. El Señor hace esta declaración ante el Padre. Y una de las verdades gloriosas que esto enseña es aquella obra que el Señor hace en el corazón de sus escogidos. Los discípulos pertenecen a Dios. Los discípulos conocieron la obra de Dios que viene de Dios, creyeron, aceptaron y recibieron la palabra de Dios. Y todo por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y nosotros no teníamos mérito alguno en eso. Acá nadie puede decir que tal vez se acercó a Dios porque no era tan malo o tal vez era un poco más inteligente que otras personas en el mundo o que otro hermano que está aquí con nosotros. De hecho, esto nos deja en un plano de una incapacidad total de poder acercarnos a Dios porque la iniciativa y la obra es de Dios.
Pablo le dice a los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo, hablando a la iglesia de los tesalonicenses, le recuerda esto también. La obra que Dios ha hecho en ustedes fue iniciada por Él, fue llevada a cabo por Él, y nosotros le damos gracias a Dios que Dios los haya escogido a ustedes desde el principio, desde antes de que el mundo existiera. Y entender esto debe llevarnos a un constante maravillarnos y adorar a Dios en oración, pero también con nuestras vidas, porque no había nada en cada uno de nosotros. Sin embargo, Él quiso así, desde antes que el mundo existiera. Y una de las cosas que debemos hacer nosotros en la oración, cuando oramos también, es reconocer quién es Dios. Reconocer quién es Él y agradecerle también por su elección soberana, como he escuchado ahora en algunas oraciones de ustedes. Esa elección que Él hizo sobre cada uno de nosotros y sobre toda su iglesia en general, a través de la historia y en el mundo. Debemos darle gloria al Señor por su obra. Versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y esto es muy importante. El Señor lo deja claro. Yo no ruego por el mundo, sino que ruego por ellos. Si el Señor está diciendo esto, es que el Señor ha orado por cada uno de nosotros. Y el Señor, dice la palabra, Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Y eso debe darnos mucha seguridad a cada uno de nosotros. Si eres cristiano, Jesús oró por ti. Y ahora vamos a ver qué Él pidió por nosotros. ¿Qué quería Él para nosotros? ¿Qué quiere el Padre? Porque Jesús ora conforme a la voluntad de Dios. Jesús le presentó primero que la voluntad del Padre había sido cumplido por medio de Él en este mundo. Yo les he dado, he hecho lo que me diste que hiciera. Pero ahora el Señor empieza a plantearle lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno. Primero lo que el Señor pide, primero que guárdalos, dice. Y Jesús pide una protección por parte de Dios mientras estamos en este mundo. Esto no significa que nada malo nos sucederá. De hecho, anteriormente el Señor ha hablado sobre esto y más adelante en la oración dice, el mundo los ha aborrecido. El mundo los ha rechazado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Pero sí sabemos algo, que el Señor oró por nosotros para que el Señor guardara nuestros corazones de cualquier tipo de mal y también del maligno, para que ninguno se pierda, para que la fe nuestra no decaiga, para que nosotros podamos perseverar. Nosotros perseveramos por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Cristo y por el poder de su palabra y por la oración que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. El Señor le pide que sean guardados, es decir, ese cuidado espiritual que todos nosotros necesitamos por parte de Dios. Pero hay algo interesante en medio de esto. El Señor pide también por unidad. Y esta unidad está íntimamente relacionada con nuestra salvación, y eso es lo que vemos en el pasaje. Pero el Señor pide por nuestra unidad, que seamos uno. La iglesia debe vivir en armonía y con un mismo propósito. Eso no significa que todos debamos pensar igual, porque no todos somos iguales. Pero sí hay algo claro. El Señor
pide que nosotros seamos unidos. Debemos vivir en una armonía y con un mismo propósito. Porque a la vez, dice este pasaje, que esto es un reflejo de esa relación que hay entre el Dios Trino, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que ellos sean uno, como también nosotros somos uno. A lo cual el Señor dice que también eso es un testimonio en este mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Vamos a ir hasta allá si lo vemos. Filipenses capítulo 2, versículo 2, lo que Pablo pide por ellos, por la iglesia en Filipos. Dice lo siguiente. Esta Biblia tendría que haber traído la otra, pero bueno. Dice lo siguiente. Por tanto, lo leamos del versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, ¿qué dice? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. La oración que el Señor está planteando, Pablo está haciendo alusión a esas enseñanzas de Jesús. A lo mismo que el Señor nos dice en la oración que estamos leyendo de Él. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 12, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre que me diste los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Obviamente sabemos que en esa sección la escritura ya hablaba de este individuo que era Judas Iscariote, que iba a traicionar al Señor Jesucristo. Y el Señor lo deja claro, acá solamente él se perdió para que la escritura se cumpliera. Versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Ven que no podemos entender esta oración como una oración triste, decaída, angustiante, como tal vez podríamos imaginarlo. El Señor aquí está orando en presencia de sus discípulos. Muchas veces Él se apartaba solo para orar, pero acá la Escritura no nos deja claro que Él se haya ido y que estuviera sola. Él está orando en presencia del Padre y en presencia de sus discípulos. Y dice, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. Y acá hay algo muy interesante. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, o del mal, como dice la Reina Valera. Esto es muy importante porque hace unos días estaba hablando con una persona de Jujuy, estábamos hablando por teléfono y él me estaba pidiendo algunos consejos que le podía decir yo de un amigo que él tenía que no era cristiano y me decía que él era demasiado mundano, hacía mucho que no escuchaba esa palabra, y que su amigo era demasiado mundano y que por ahí hablaba cosas que no eran de la Biblia, y él me dijo, me siento incómodo hablando con un mundano. Y yo me quedé pensando y en un momento agarré y le digo, pero ¿cómo harías entonces como cristiano para poder hablarle a tu amigo de Jesucristo? Si te sentís incómodo hablando con un mundano o con alguien que no es cristiano, ¿cómo haces entonces para compartir el evangelio con él? Sí, la verdad que sí. Bueno, me dice, él no lo había pensado y seguimos hablando, pero me llamó mucho la atención. Encima justo que estaba leyendo este pasaje para compartir con ustedes, donde decía el Señor, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y uno de los mayores errores que muchas sectas cometen, ¿cuál es? Apartarse del mundo, alejarse del mundo, irse a vivir a otro lado todos juntos para no contaminarse con el mundo. Pero en realidad el cristiano no es así. El Señor dijo que somos sal y luz de la tierra.
El Señor se juntó con publicanos, prostitutas y pecadores, dice la palabra de Dios. La diferencia es que Él estaba con ellos, comía con ellos, compartía con ellos, pero el Señor compartía las verdades de Dios. El Señor compartía el Evangelio con ellos. Y si Él vino a realizar esa tarea, debía relacionarse con ellos. Si nosotros nos alejamos, si nosotros no buscamos relacionarlos con las personas que están en el mundo, difícilmente vamos a poder compartir el Evangelio con ellos. Nosotros no somos llamados a salir del mundo, sino a estar en el mundo, y el Señor nos protege del mal. Tenemos el cuidado del Señor porque ese es su deseo y su corazón hacia nosotros. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Pero no los saques del mundo, sino guárdalos del mal. Ellos no son del mundo, versículo 16, como yo tampoco soy del mundo. Y ahora viene la tercera petición. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y el versículo 18, de lo que hablábamos recién. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Somos enviados al mundo con una misión, con un propósito, y por medio de ellos, yo me santifico a mí mismo. Por la obra que yo hago a través de ellos, por lo que ellos hacen estando en el mundo, yo me santifico a mí mismo. Entonces debemos tener eso claro. Y no quiero que me malentienda, porque yo no le digo que vaya al mundo para hacer lo que el mundo hace o deleitarse en el mundo, sino que vaya y salga hacia el mundo para ser obediente a lo que Dios le pide a usted, a lo que Dios nos pide a nosotros. Ir al mundo, estar en el mundo y santificarlo a Él en este mundo. Y anteriormente el Señor dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La santificación por la cual el Señor pide aquí no es solamente una vida moral buena. De hecho, hay muchos creyentes, o personas que no son creyentes, mejor dicho, que llevan una buena vida moral. Son trabajadores, no dicen malas palabras en su casa, no le enseñan cosas malas a sus hijos, son respetuosos, pero sin embargo no conocen a Dios, no quieren conocer a Dios. Debemos entender que la santificación empieza con la obra de Dios en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo, pero también el Señor lo lleva a cabo por el estudio que nosotros hacemos de su palabra y cuando nosotros vivimos su palabra. Y eso lo conecta el Señor, nuestra santificación con la verdad. Y nos dice qué es esta verdad. Dice, tu palabra es verdad. Jesús deja claro que esta santificación o esta santidad se lleva a cabo por medio de la palabra de Dios. No simplemente leyendo, y esto lo digo yo animándolos a cada uno de ustedes, sino buscando tratar de entender, comprender, estudiar la palabra de Dios cuidadosamente y poder así de esa forma aplicar su palabra y vivir su palabra. Recordemos que la santificación o la santidad no es simplemente tener una conducta moral sana o buena, va mucho más allá, es la obra de Dios en cada uno de nosotros y Dios eso lo produce también a través de su palabra, cuando nosotros estudiamos y obedecemos la palabra de Dios. Y si deberías preguntarte ahora, ahí, en la intimidad, ¿cómo está el estudio personal y la obediencia a la palabra de Dios en tu vida? ¿Lees la Biblia regularmente? ¿Estudias la palabra de Dios regularmente? O tal vez, no sé, una vez por semana, una vez cada 2 semanas, o cuando simplemente me agarren ganas.
Tenemos que orar mucho por esto, porque la voluntad de Dios para nosotros y para la iglesia que está en el mundo es que la iglesia sea santa y crezca en santidad y de esa manera pueda darle gloria estando en este mundo. Pero el Señor no se queda ahí, porque en su oración Él ahora estaba hablando sobre sus primeros discípulos. Él se refería a ellos, estos que están acá conmigo. Pero ¿era solamente por ellos que el Señor oraba? ¿Por sus discípulos que estaban ahí presentes? Versículo 20. Pero no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y vuelve a repetir lo mismo. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere Él para nosotros? ¿Qué quiere Jesús para nosotros? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el Señor pide por esto, porque si bien Dios es todopoderoso, Él hace la obra en cada uno de nosotros, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, pero la unidad sí es algo que nosotros podemos estorbar y que nosotros podemos tirar por la borda. Y el Señor ora por eso. Nosotros podemos hacer cosas, actuar de cierta forma, que podemos quebrantar la unidad y eso es visible. En el mundo podemos ver iglesias destruidas a causa de las divisiones, las contiendas, el pecado que se permite. Y Pablo corrigió esto, por ejemplo, Corintios. Escucho que hay división entre ustedes. En el libro de Santiago, capítulo 4, del 1 en adelante, ¿qué dice Santiago? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Acaso no es de sus pasiones y sus deseos pecaminosos que combaten contra el alma? Desean y no tienen, codician y tienen envidia, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Piden con egoísmo, piden para ustedes solos, para gastar en sus propios deleites. ¿Y qué dice? ¿De dónde viene todo esto? ¿Acaso no es de sus pasiones y deseos? Y Santiago le está escribiendo a creyentes. Entonces es posible que nosotros caigamos en eso. Y debemos ser cuidadosos porque el deseo de nuestro Señor, ¿cuál es? Que seamos uno, que haya unidad. Como tú, dice, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también estén ellos en nosotros. ¿Para qué? Con un propósito. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso nosotros cuando hablamos de un mal testimonio, no simplemente estamos hablando de un cristiano que se comporta mal o vive tal vez como el mundo, que solamente va a quedar mal él o su persona. Nosotros sabemos que si nosotros vivimos una vida pecaminosa o tenemos cierto mal comportamiento en nuestro lugar de trabajo, donde estudiamos, y ellos saben que somos cristianos, ¿quién queda mal? La iglesia. Queda mal Cristo. Queda mal Dios, porque el mundo hace eso. El mundo culpa a Dios. Y Pablo habló de esto en la palabra de Dios, hablando de que por causa de los tales el camino de la verdad será blasfemado. Hay personas que dicen ser cristianas, pero se comportan de una manera que aún por aquellos que están en el mundo, el camino de la verdad es blasfemado. Y el nombre de Dios hacen quedar mal el nombre de Dios. Y el Señor no quiere absolutamente para nada eso. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El testimonio de la iglesia unida, bíblica, santa, es una luz en este mundo. Somos una embajada del reino de los cielos en este mundo. Es un pequeño destello de la gloria del cielo aquí en la tierra. Y por eso Dios mismo dijo, ustedes son la sal y la luz del mundo. Por medio de ustedes, las personas creerán en mí, como también nosotros lo hemos hecho por el testimonio verbal, pero también vivido de otras personas que estuvieron antes que nosotros. Versículo 22.
La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Si nosotros somos luz, somos un reflejo del amor puro y santo de Dios. Y esto es sorprendente porque dice que cuando nosotros vivimos en unidad, cuando nosotros vivimos en santidad, no solamente que somos un buen testimonio sobre Dios, sino que somos un testimonio de que Dios nos ha amado a nosotros mismos. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. El mundo puede ver a través de nuestro testimonio qué es lo que el Señor quiere para nosotros, que Dios nos ama verdaderamente, que Él nos ama verdaderamente. El Señor dice que el mundo puede saber esto por medio de nosotros. Versículo 24. Ya ahí viene otra petición del Señor. Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes que el mundo fuese. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Jesús ruega al Padre por los suyos, y en cada uno de esos suyos estamos cada uno de nosotros. Si ustedes han creído que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si sos salvo, sos del Padre, sos de Dios, sos hijo de Dios y tenés una relación de padre a hijo con Dios mismo. No se trata simplemente de una unión espiritual con el Padre y con el Hijo. Se trata también de que esa relación, esa unión espiritual que nosotros tenemos con Dios mismo, se refleja en el mundo. Sale a la luz, por eso el Señor usa este lenguaje de luz. Esta oración del Señor también nos incluye a nosotros, que hemos creído en el testimonio del Evangelio. Y esto es grandioso, porque la obra que Dios ha hecho en nosotros tal vez puede llegar a ser difícil de comprender, pero sí hay una verdad bíblica que nosotros la conocemos como la unión con Cristo, o la unión mística, como le llaman. Estamos unidos a Dios. Por esa misma razón el Espíritu de Dios mora en nosotros. El mismo Juan, en 1 de Juan, y ahí terminamos. El mismo Juan que escuchó esta oración, el mismo Juan que relató esta oración, lo dice de la siguiente manera, en 1 de Juan capítulo 1, apenas comienza, dice Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído le proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Punto. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Nuestra comunión, dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Y saben qué? Nuestra comunión, dice Juan, es con el Padre y con el Hijo. Nuestra relación es con el Padre y con el Hijo. Y si ustedes han creído en Cristo, tienen esta relación, y no solamente esto, sino que están unidos a Dios. De una forma tal vez misteriosa para nosotros, pero verdadera y real porque la Escritura
lo enseña, el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona en la Trinidad, vive en cada uno de nosotros. No simplemente que está con nosotros, sino que está en nosotros. Así como el Hijo está en el Padre, para que ellos también estén en nosotros y yo en ellos, dice el Señor. El Señor oró para que la voluntad del Padre se hiciera en la cruz. El Señor oró para que la voluntad del Padre se completara o se llevara a cabo, se siguiera llevando a cabo en sus primeros discípulos, pero también el Señor oró para que la voluntad de Dios se cumpla y se lleve a cabo en cada una de nuestras vidas. En aquellos que vienen y han creído en Jesús por el testimonio de aquellos. La oración del Señor no fue una oración cualquiera, ni estuvo centrada en sí mismo, sino en la gloria de Dios. Por eso también nos sirve como un modelo a nosotros para ver cuál era el deseo, cuál era la motivación de Jesús para nuestras oraciones. Pero también es un motivo de gozo y seguridad lo que Dios quiere para nosotros. Él ha orado por nosotros y en esa oración ha revelado muchas cosas que tal vez ahora no podemos abarcar todo porque si no, no terminaríamos más. Y el Señor oró por cada uno de nosotros. Sabemos que le pertenecemos a Dios, sabemos que somos sus hijos, pero también sabemos el buen deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que seamos santos, que seamos unidos, que seamos un testimonio en este mundo, mientras estamos en este mundo porque Él quiso que estuviéramos en este mundo y podamos darle gloria y honra a nuestro Dios aquí. Yo no lo sé porque yo no me congrego aquí. Y hay muchos que no los conozco, pero tampoco sé sobre la vida personal de cada uno, como ustedes tampoco saben de la mía. Pero es algo que los debemos preguntar. ¿Le estamos dando gloria a Dios con nuestras vidas? ¿Con nuestra santidad? ¿Con nuestra unión como iglesia, como familia creyente? ¿Estamos unidos verdaderamente con Él, en Él y para Él? Pero sabemos que el Señor ha orado por esto. Si tal vez vemos pecados, vamos a ver fallas en nuestras vidas, que tal vez muchas veces nos decepcionan. Pero sí sabemos algo. Por nosotros no oró cualquiera. Era el mismo Hijo de Dios orando por mí, orando por ti, orando por esta iglesia, orando por cada una de sus iglesias. Y nosotros sabemos que la voluntad del Padre se cumple. Se cumplió y lo seguirá cumpliendo a través de la historia. El Padre es justo y ha concedido todo lo que el Señor le pidió. Todo lo que el Señor pidió, el Padre se lo ha concedido y se lo concederá, porque esa es la voluntad de Dios. Y como Él dijo, Padre, quiero que el día de mañana, donde yo estoy, ellos también estén conmigo y puedan ver mi gloria. Y tengamos por seguro eso. Cuando llegue el momento en que nos vayamos de este mundo, cuando los ojos se cierren, apareceremos y podremos contemplar y ver la gloria de nuestro Señor por toda la eternidad. Porque esa es la voluntad del Padre y eso es lo que el Señor ha pedido por cada uno de nosotros. Y eso está más que seguro. Cuando nos vayamos de este mundo, veremos al Señor para siempre. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a reflexionar, a pensar en lo que tu palabra dice, Señor. Te pido que tu verdad, Señor, sea aplicada en cada uno de nuestros corazones. Te agradecemos por todo, Señor, y queremos dejar todo en tus manos. Y sabemos que la gloria es tuya, te pertenece a ti y solamente a ti, Señor. Y te agradecemos por que tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, por tu buen deseo para con nosotros de unidad, de santidad, pero también te agradecemos, Señor, por la vida eterna que nos has dado y por la seguridad, Señor, que tenemos
de que llegará el día, llegará el momento en que estaremos delante de ti y podremos disfrutar de ti para siempre. Porque en tu presencia, oh Señor, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Amén. Solo es tu palabra, oh Dios, nuestro cimiento y protección. En cada línea hay verdad y en cada página tu